Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. De verdad, mis queridas hermanas, que es un privilegio y una bendición poder nuevamente hoy estar en este servicio especial de mujeres, de enseñanza, para aprender más de la palabra del Señor. Porque en nuestro caminar de fe solo necesitamos la palabra de Dios para poder andar en esa verdad, pero no solo en esa verdad, para poder andar conforme es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Como les mencionaba, si nos damos cuenta, en el primer verso de este Salmo 15, David se formuló dos preguntas y se las hizo directamente a Jehová y dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? A veces uno cree que todos pueden estar en la presencia del Señor, incluso muchos que están disfrazados, muchas que están disfrazadas entre nosotros, que hacen parte de alguna de las congregaciones, y a través de los versos y de la palabra del Señor nos vamos a examinar nosotras mismas y vamos a reflexionar si realmente nosotras estamos andando con el Señor. Y si no lo estamos haciendo en la manera que debemos hacerlo, empecemos a enderezar nuestro caminar. Empecemos a corregir todo aquello que es necesario corregir para poder estar ante la presencia del Señor. Porque estar ante la presencia del Señor, tener el rostro del Señor, la bendición del Señor es lo que necesitamos nosotros. Porque sin el Señor, como lo dice la palabra, nosotros no somos nada. Hoy lo que somos sabemos que es gracias a la palabra del Señor. Y muchos y muchas de nosotras podemos decir que nosotras llevamos una relación con el Señor. ¿Por qué? Porque sencillamente asistimos de manera regular a los servicios, porque en nuestra casa ponemos música cristiana, porque sencillamente vestimos de manera decorosa, de manera honrosa, de manera modesta. Pero ¿se ha examinado en su corazón? ¿Se ha examinado en sus pensamientos? ¿Se ha examinado en sus sentimientos? ¿Cuáles son esos sentimientos que afloran en usted frente a alguna situación, frente a alguna adversidad, frente a alguna persona? ¿Qué piensa de su hermano en la fe, de su hermana en la fe, de su pastor? ¿Qué piensa de la congregación? ¿Qué piensa de su familia? ¿Qué piensa de cada una de esas personas que están a su lado, en su entorno y a su alrededor? ¿Qué sentimientos hay en su corazón hacia esas personas? ¿Qué sentimiento directamente tiene usted realmente por el Señor? La mayoría dice amar, pero amar no es un sentimiento, amar es una decisión con convicción. ¿Con convicción de qué? De que si tengo que entregar lo que, entre comillas, es lo más preciado para mí, por amor a esa persona, lo hago. Y justamente eso es lo que demanda Dios y pide Dios de nosotras, pero también de todo aquel que es su hijo y que le ha recibido en su corazón, que realmente tengamos una vida en comunión con Él. Primero y ante todo, recordemos que nuestra fe en Cristo nos convoca a vivir de una manera que refleje su amor y su gracia. Debemos ser mujeres arraigadas en la palabra, permitiendo que la verdad de Dios moldee cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y a través del Salmo 1, también el salmista reafirma esta misma situación de lo que Dios está esperando en cada uno de nosotros para honrarle. En el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y mire lo que afirma el verso 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita
de día y de noche. Y meditamos en la palabra del Señor en cada uno de los instantes de nuestra vida, porque es la única forma, hermanas, en que tenemos para realmente nosotros caminar en la verdad de Dios y ser testimonio de la verdad de Dios en nuestras vidas. Debemos tener claro que aquí en el Salmo 15 hay una invitación, y justamente ese es el título del mensaje: Principios para una vida intachable. Hoy estaremos viendo solo la primera parte. Y de verdad que no es fácil tener una vida intachable en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo y en este mundo que cada día nos asfixia más, para nosotros poder tener una vida recta e intachable ante la presencia de nuestro Dios y ser testimonio a otros de ese poder de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, si nosotros confiamos en Dios y dejamos que su gracia esté sobre nuestras vidas, nosotros podremos caminar, no perfectamente, pero sí dando lo mejor de nosotros cada día y en cada instante de nuestra vida. El vivir con integridad y justicia es uno de los aspectos que resalta David, y debemos esforzarnos por ser mujeres que practican la verdad, en nuestros corazones, y para ello debemos hablar con sinceridad y actuar siempre con rectitud en todos nuestros caminos. Además, la justicia y la misericordia deben ser como un manto que nos envuelve, reflejando así el carácter que hoy tenemos al ser conocidas y también nosotras identificarnos como hijas de Dios. Recuerda, hermana, que en este camino de fe siempre va a haber desafíos, pero nunca debemos apartarnos de la verdad. Por el contrario, debemos rechazar toda maldad y apartarnos de todo pecado. Nuestra relación con Cristo implica que debemos transformarnos. Y la palabra es muy clara cuando nos habla que debemos ser transformados por el poder y la palabra de Dios, que debemos olvidarnos de nuestra vieja manera de vivir y debemos optar por la nueva vestidura que tenemos en Cristo Jesús al ser llamadas hija de Dios. En Colosenses capítulo 3, verso 10 dice: y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Segunda de Corintios 5:7, un pasaje muy conocido, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sí, es cierto. En el mundo éramos malos, pero hoy hemos sido transformadas. Hoy vivimos para el Señor, hoy caminamos con el Señor y hoy obedecemos y guardamos la palabra de nuestro Señor. Y además la ponemos por obra. Al vivir en Cristo de esta manera, podremos nosotras responder a la pregunta que hace el salmista, convirtiéndonos en hijas de Dios verdaderas, y de esta manera poder habitar en la presencia de Dios, ya que nuestro testimonio por gracia y amor de Dios permite acercarnos a Él, siendo Él nuestra fuente y también nuestro sustento con el cual nuestras vidas van creciendo. En estos versos David relata que debe tener cada una de nosotras y debe haber en nuestros corazones. Y es así, de esta manera, que hoy iniciaremos un recorrido para ver cómo podemos, como hijas de Dios, aplicar estos principios y de qué manera debemos hacerlo para honrar al Señor. En el verso 1, lo primero que David exclama es Jehová. Él no pregunta a los hombres, él no pregunta al sacerdote, él pregunta directamente a Jehová. ¿Y sabe por qué pregunta a Jehová?
porque sencillamente Jehová es el dueño y el Señor de nuestras vidas. Jehová es el dueño y el Señor del templo. De este lugar es Dios quien manda. Aquí no manda el diácono de Ujieres, aquí no manda el pastor, aquí quien manda es Dios, porque este recinto ha sido consagrado para que more la presencia de Dios. Y como Él es el que manda, pues a Él le tenemos que preguntar qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo y qué desea Él que nosotros hagamos para honrarle. Recordemos que David era rey y no era sacerdote, por lo tanto él hace esta pregunta porque él no tenía el privilegio de poder entrar en el tabernáculo. Y cuando él dice habitará en este verso, se refiere a quién puede ir, quién puede estar, quién puede visitar el santuario del Señor. Y en ese tiempo solo era permitido a los sacerdotes y reunían unos requisitos y debían hacerlo en el tiempo que Dios había estipulado, bajo las condiciones que Dios le permitía a ellos ingresar. Y como ellos sencillamente eran unos invitados al entrar al santuario, era Dios quien los recibía. En este lugar también es Dios quien nos recibe. Es Dios el que está en este lugar y nosotros venimos a visitar y a estar en su presencia. Y Él como anfitrión siempre está dispuesto a darnos lo mejor de Él. Por eso cuando estamos en este lugar estamos atentos, estamos a la disposición de lo que Dios quiera decirnos, darnos y entregarnos. Y como buenos visitantes debemos recibir todo aquello que Dios voluntariamente nos ha dado y nos ha obsequiado. Debemos tener muy claro que David hace una segunda pregunta y dice: ¿quién morará en tu monte santo? Y aquí debemos tener muy claro, el tabernáculo es muy distinto al monte santo. Eran dos lugares totalmente diferentes en el tiempo en que David vivió y escribió este salmo. Cuando se habla del monte santo, se habla de un lugar especial. Y por la palabra del Señor, sabemos que el monte santo representaba un lugar espiritual alto, es decir, que sobresalía sobre los demás y donde estaba Dios y donde estaba el pueblo más cerca de Dios. Debemos tener muy claro, iglesia, que para nosotros poder estar en ese lugar santo ante la presencia de Dios, debemos escudriñar primero nuestros corazones para revisar si conforme a la palabra de Dios estamos siendo transformadas y estamos honrando a Dios con nuestras vidas. Indudablemente, a veces podemos decir que cualquier lugar mora y habita la presencia de Dios, y aquí hay un error que a veces se comete. A veces muchas personas dicen: yo no necesito ir al santuario, yo no necesito ir al templo, en mi casa yo puedo orar y aquí también está la presencia de Dios. No es lo mismo. Este ha sido un lugar consagrado, designado, y Dios así lo reconoce y así el Señor lo ha establecido. El santuario del Señor es el lugar más propicio, es donde más cerca podemos estar del Señor, es donde más comunicación podemos tener con el Señor. Y quiero que vayamos al Salmo 24 en el verso 3 y 4, donde nuevamente lo que plantea en el Salmo 15 se reafirma y vuelve la pregunta y dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y leamos el verso 4, donde dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Mientras que en el Salmo 15 nos dice el salmista David: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón.
el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Nos podríamos decir, se contradice, no. Recuerde que la palabra nunca se contradice, la palabra se complementa, refuerza y reafirma. En el Salmo 15 solamente veremos algunos aspectos, pero como leíamos en el verso 4 del Salmo 24, no son los únicos aspectos que nosotras como hijas de Dios necesitamos para estar en la presencia de Dios y para mantener esa comunión con el Señor. Sin embargo, nos centraremos solo en los que se mencionan en el Salmo 15, pero a través de la palabra hay muchos otros principios que Dios demanda para aquel que quiera estar en comunión con Él. Cuando David habla de estas características, sencillamente está describiendo el carácter de un verdadero hijo de Dios. Nosotras como hijas de Dios, ¿estamos permitiendo que el Señor transforme nuestro carácter? ¿Le estamos permitiendo al Espíritu Santo hacer su obra en nuestras vidas? ¿O estamos rechazando ese poder transformador de la palabra de Dios en nuestros corazones? Cuando David dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, son tres características que deben estar unidas, no se pueden separar. Recuerde que la conjugación y demanda que lo otro se tiene que cumplir para que pueda suceder lo que inmediatamente se dice. Entonces hay que ser íntegros, hay que obrar en justicia y hay que hablar en verdad. Y si nosotros miramos esto y ponemos el espejo y nos ponemos frente a él, ¿qué podemos ver? Que a veces no cumplimos las tres. Porque aquel que no habla verdad, es decir, que la palabra de su boca no es correcta y no siempre dice lo que es como tiene que decirlo, sencillamente no es una persona íntegra. Cuando hablamos de una persona íntegra, nos referimos que cada uno de los aspectos de nuestra vida tienen que estar alineados, 1, con la verdad, 2, con la justicia y 3, con los principios morales y éticos de Dios. Y esto solo se puede manifestar en nuestras vidas cuando nuestro corazón ha sido entregado al Señor y dependemos de la gracia y de la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas que nos transforma. Hermanas, la integridad significa que cada una de nosotras hemos tomado la decisión personal e individual de actuar según las disposiciones y las instrucciones que Dios ha dado a través de su palabra para nuestras vidas. Solo puede ser íntegra quien está dispuesta a honrar a Dios a través de sus acciones, es decir, con lo que está pensando, con lo que está sintiendo y con lo que hace. Ahora, viene una pregunta: ¿por qué muchas hermanas nuestras no pueden ser íntegras? Porque sencillamente no han entregado su corazón al Señor, no han nacido de nuevo, no tienen un corazón regenerado. Pero la palabra del Señor es muy clara: todo aquel que es hijo da testimonio de que es hijo de Dios. ¿Y cómo da uno testimonio de que es hijo de Dios? Porque en cada una de nosotras debe dar testimonio el Espíritu Santo. Y solo quien tenga el fruto del Espíritu Santo da testimonio de Dios. El Espíritu Santo no engaña, el Espíritu Santo no miente.
El Espíritu Santo no habla mentira. Por eso si una hermana habla mentira, no tiene el Espíritu Santo de Dios. Su corazón no ha sido regenerado. Y no es que no lo sepa, sí lo sabe. Nosotros somos conscientes. Hoy el Señor nos ha quitado la venda de los ojos. Hoy somos libres en esta verdad. Pero sabe, aún teniendo la verdad, no queremos vivir con la verdad. No queremos sujetarnos a Dios. No queremos someternos. No queremos cambiar los principios del mundo con los cuales fuimos criadas, con las cuales fuimos formadas, por estos principios de verdad que la palabra de Dios nos dice. Es necesario que nosotras como hijas de Dios empecemos a andar en integridad. ¿Cómo podemos evidenciar que una hermana realmente camina en integridad? Primero, cuando actúa con justicia con cada una de las personas con las cuales se relaciona. Y esto es cuando trata a los demás con equidad y respeto. Recordemos que justamente finalizamos el estudio de la regla de oro, Mateo 7:12, donde nos exhorta que lo que no queramos que los demás hagan con nosotros, nosotros tampoco debemos hacerlo con los demás. Un principio necesario y vital para cada una de nosotras. También debemos tomar decisiones éticas y morales basadas en los valores cristianos, incluso cuando enfrentemos desafíos o presiones externas. De pronto usted está en su trabajo y su jefe, como se dice coloquialmente en ese mundo, maquille el informe, cámbiale unas palabritas para que suene más bonito. O en el colegio, a los chicos que estudian, el compañero que no hizo el trabajo y, ay, inclúyame, no sea malo, mire que usted es cristiano, no me deje por fuera. Aún con mayor razón, siendo cristiano, usted debe decir no. En la casa, para las hermanas que de pronto tienen un esposo inconverso o un esposo que se dice ser cristiano pero aún no tiene su corazón rendido al Señor, no, mejor no paguemos esa deuda. Dígale que no quedó plata para pagarle, teniendo plata para pagar. Que son triviales pero que son fundamentales, que muestran si usted tiene principios o no, y que si camina conforme a lo que el Señor dice. También una hermana que anda en integridad cumple con cada una de sus promesas y compromisos, siendo una persona confiable y digna de confianza. Y quiero justamente tomar la porción que nuestra hermana Eni compartió de Ruth y Noemí. Nosotros sabemos cómo terminó la historia. Ella le hizo una promesa a Noemí: tu Dios será mi Dios. Y así fue. El Dios de Noemí se convirtió en el Dios de Ruth. Y sabemos también a través de la historia cómo Dios bendijo esa decisión que ella tomó en ese momento. Y cómo Ruth hasta los últimos de los días estuvo al lado de Noemí. Nosotros a veces hacemos promesas con nuestros hijos, que a veces yo digo, el mismo papá se encarga de dañar el corazón del hijo. Hijo, si pasa esa evaluación, yo le compro un helado. Pasó la evaluación, ay, no tengo plata. Además es su deber estudiar y sacar buenas notas. ¿Dónde estamos, madres? ¿Qué estamos inculcando en el corazón de nuestros hijos? O sencillamente le decimos a nuestros esposos: mi amor, ya no lo vuelvo a gritar más, ya no lo regaño más, ya no le doy más cantalete. Y a la semana, ¡tum!, regresa el disco. Cuando hagamos promesas, honremos nuestra palabra. Mire, no hay nada más valioso. Yo siempre lo he dicho porque fue una de las tantas lecciones que aprendí de mi abuelo materno. Lo único que tiene el hombre que le da dignidad y valor es honrar su palabra. No qué título tiene, no cuánto dinero tiene, no si es reconocido o no reconocido, si es famoso o no es famoso, es su palabra.
¿Por qué cree que el mundo está como está? Porque hoy los hombres y las mujeres no honran su palabra. Tengamos mucho cuidado cuando vayamos a prometer. La misma palabra nos habla acerca de eso, que no seamos ligeros cuando demos un voto, cuando hagamos una promesa, sino que más bien analicemos, pensemos en qué nos estamos comprometiendo, porque para usted puede ser trivial, pero para la persona que recibe esa palabra que usted le ha dado, lo es todo y lo vale todo. También una persona que es íntegra, una mujer íntegra, siempre va a rechazar el mal y se va a apartar del pecado. Hay muchas cosas en este mundo que nos pueden arrastrar y que en la cual somos fáciles nosotras de caer, porque la mujer es lo más fácil de seducir, es lo más fácil de tentar, y si no, recuerden el caso de Eva. La única manera para no ceder y no caer, hermanas, es tener principios firmes y claros, y usted estar anclada en esos principios. De lo contrario, la sonrisa, el abrazo, el beso, el cariñito, el mimo, la pueden llevar a cometer pecado, la puede llevar a patrocinar y a compartir el mal que otro está haciendo. Debemos identificar y resistir las tentaciones que van en contra de los principios bíblicos. También debemos estar dispuestas a arrepentirnos y a apartarnos de cualquier conducta, actitud y persona que desagrade a Dios. Y aquí viene un aspecto que a veces a nosotros nos duele. Apartarnos a veces de nuestra familia que no agrada a Dios. Poder decirle a nuestra familia: yo les amo, yo les estimo, pero es que el camino que ustedes llevan no es el camino que Dios ha trazado para mi vida. Y recuerde, no podemos andar en yugo desigual. No importa si es papá, no importa si es mamá, no importa si es el hermano, no importa si era el mejor amigo cuando estábamos en el mundo, pero ya no podemos andar con ellos. Tenemos que apartarnos de esa persona. Una persona íntegra sabe dónde le conviene estar, con quién y con quién no. ¿Qué estamos esperando? También debemos vivir una vida de pureza. Debemos mantener la pureza en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Segundo, debemos buscar la satisfacción continua mediante la obra del Espíritu Santo, permitiendo que Él transforme nuestro carácter. ¿Cómo podemos mantener nuestra mente limpia? Tomando la palabra del Señor. No hay otra manera, hermanas. Cuando venga Satanás con sus dardos de mentira, nuevamente de que, pero mire cómo la miraron, mire que no la quieren, y usted ahí sigue, ¿por qué tiene que aguantar tanto? ¿Por qué tiene que soportar eso? No, usted también vale, usted es importante, no se deje pisotear. Ahí es cuando tenemos que ir a la palabra del Señor, tomar los textos bíblicos, tomar todo aquello que Dios nos ha revelado y nos ha entregado. Sabemos que tenemos que sufrir la aflicción. Sabemos que así como Jesús soportó todo insulto, todo vituperio, toda mentira sobre su vida, nosotros también. Lo importante, hermanas, es que nosotras nos mantengamos siempre puras, mantengamos nuestra mente limpia, nuestro corazón limpio, para que Dios siga obrando en nuestras vidas. También una mujer íntegra siempre tiene sentimientos de amor y de misericordia. En nuestros corazones se cultiva la compasión y la misericordia hacia los demás, imitando el amor incondicional de Dios. También tenemos que perdonar a aquellos que nos han hecho mal y buscar la reconciliación, es decir, sanar las heridas. No podemos decir solo le perdono, pero ya no le hablo más, no me salude, no me mire. Eso no es ser una persona íntegra.
Si usted ha perdonado, tiene que reconciliarse con esa persona. También una mujer íntegra busca siempre la aprobación de Dios antes que la aprobación del hombre. Tenemos que priorizar nuestra relación con Dios sobre los demás. Y aquí a veces se falla mucho. Uno dice que ama a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente, con toda su alma, con todo su ser. Y si es así, ¿por qué a veces no viene al santuario del Señor? Si es así, ¿por qué a veces no está disponible cuando el Señor le convoca o le pide hacer algo en su obra? Si sabe que a veces nuestro amor no es en la misma medida del amor que Dios tiene hacia nosotros. Tenemos un amor condicional a veces hacia el Señor. Señor, lo hago si no estoy cansado. Señor, lo hago si me queda tiempo dentro de todas las cosas que a mí me interesa hacer primero. No, primero Dios, después si viene lo demás. También tenemos que reconocer en nuestra integridad la humildad y que dependemos de Dios. Debemos ser mujeres humildes reconociendo que dependemos de Dios y que si somos mujeres hoy íntegras es gracias a Dios que ha trabajado en nuestras vidas y que nosotros hemos permitido que su Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Nunca podemos olvidar ni tener esa condición de humilde, ya que es la única manera en que siempre daremos gloria y honra al Señor. También para la siguiente frase en el versículo 2, y habla verdad en su corazón. Vamos a analizar un poco esta parte. La mujer que habla verdad en su corazón se manifiesta en sus pensamientos y en sus emociones. Y cada uno de estos deben estar alineados con la palabra del Señor. Porque una de las cosas y de los atributos que se resalta de Dios es que Él es verdad. En Juan 14, verso 6, Jesús dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero también una de las cosas que nosotras debemos tener muy clara como hijas de Dios es que los mandamientos de Dios son verdad para nuestra vida. El Salmo 119 en el versículo 151 dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Y aquí hay una invitación para nosotras. Si todos los mandamientos de Dios son verdad, ¿por qué los cuestionamos? ¿Por qué no los ponemos por obra? ¿Por qué no vivimos nuestro diario vivir, el día a día conforme a estos mandatos de Dios? Cada una de nosotras como seguidora de Dios, para realmente ser una mujer cristiana que habla verdad, así como Dios habla verdad a través de su palabra, debe ocurrir algo en nuestras vidas y debemos hacer algo en nuestras vidas. Primero, tener un corazón regenerado. Sigo insistiendo en esta parte que es fundamental. Pero de ahí debe haber una disposición de cada una de nosotras para meditar en la palabra de Dios. No podemos renovar nuestros pensamientos con más pensamientos del mundo. La verdadera renovación, transformación de nuestra mente ocurre cuando nosotras tomamos la palabra del Señor para vivir conforme ella. Una mujer cristiana habla verdad en su corazón cuando se sumerge en las Escrituras, cuando medita en ella de manera constante, permitiendo que su mente sea renovada y que cada uno de sus pensamientos sean alineados con la verdad de Dios. En Romanos capítulo 12, verso 2 nos dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y dice al finalizar este verso, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. ¿Sabe que esta es una de las cualidades que tiene la verdad? La verdad siempre es agradable y es perfecta, porque Dios es agradable y es perfecto, y Dios es verdad. Cuando nosotras realmente hemos entregado nuestra vida al Señor, cada verdad, cada palabra que viene del Señor y llega a nuestro corazón, nosotros la atesoramos y hacemos todo nuestro esfuerzo y compromiso por vivirla diariamente. Es necesario meditar en la palabra de Dios y permitir que sus principios guíen y moldeen cada uno de nuestros pensamientos diarios. También, ¿cómo puede ocurrir que nosotras hablemos verdad orando y pidiéndole al Señor para que nos dé discernimiento? A través de la oración, hermana, cada una de nosotras podemos buscar la guía del Espíritu Santo para discernir la verdad en medio de las situaciones y de las decisiones diarias. Juan 16, en el versículo 13, nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Es importante que nosotras en nuestra comunicación con Dios nos fortalezcamos espiritualmente para poder tomar decisiones sabias, y esto solo lo haremos mediante la oración. Otro de los aspectos que tiene una mujer que habla verdad siempre es que habla con sinceridad. Hablar la verdad en el corazón implica que debemos practicar la sinceridad en todas las áreas de la vida. Una mujer cristiana se esfuerza por ser honesta primero consigo misma, después con Dios y después con los demás. Hay que ser sinceras con nosotras mismas. Si es verdad, de pronto hay muchas secuelas de nuestra vida, de nuestro entorno, de la crianza, de nuestros años antes cuando estábamos lejos del Señor. Y no es que vivamos atadas, no, ya el Señor nos perdonó, ya el Señor nos limpió. Y teniendo esa verdad de que ya el Señor nos limpió, de que ya el Señor nos renovó, no podemos andar con las mismas malas costumbres, mañas, vicios que teníamos cuando no estábamos con el Señor. No podemos engañar a nuestro esposo, no podemos engañar a nuestros hijos, diciendo que nosotras éramos las mejores mujeres, las más santas, cuando no era así. Cuántas cosas no hicimos en nuestra niñez, cuántas travesuras no hicimos cuando éramos niños a otros niños, a cuántos niños no le pegamos, cuántas mentiras no dijimos para que le pegaran a nuestros hermanos, cuántas cosas no nos comimos de nuestra casa escondida y después decíamos que no éramos nosotros. No podemos tener esas mismas mañas hoy. Que se partió un vaso, yo no sé. Que el esposo no le dio 5,000 pesitos y ella quería comerse un helado y fue y sacó 5,000 pesitos pensando que el esposo no se iba a dar cuenta. No sé, mi amor, yo nada toqué, no sé, usted siempre maneja todo ahí. Esas cosas pasan. O el niño que no le dieron para el recreo y la mamá se descuidó y cogió la moneda de 500, el papá dejó allá un billete, cogió el billete de 2,000 y ya se armó 2,500 para llevar para la lonchera. O que lo mandan a hacer el mandado a la tienda, para los que tienen la particularidad de hacer las compras diarias, y entonces, mamá, todo subió, ¡tin!, se queda con 2,000 pesos de las vueltas. Eso no se va a dar cuenta. Y más si la mamá nunca va y hace las compras en la tienda, sino él es la persona o ella es la persona de confianza para ir a hacer las compras en la tienda. Todo eso lo hacen. No son sinceros, no hablan con la verdad y no son honestos.
Nosotras como mujeres debemos crear en nuestros hogares un ambiente de transparencia, autenticidad, pero también con nuestro Dios para ser testimonio y enseñar e instruir el corazón de nuestros hijos, pero también el de nuestros esposos. Porque hay que decirlo, también a veces los esposos engañan a las esposas. No, mi amor, es que no es mucho lo que yo gano, no me pida tanto. Y la mujer como buena esposa, bueno, mi amor, no se preocupe. Y no le exige, no le pide de lo que ella necesita, porque él saca la excusa de que no gana tanto. Y resulta que lo que no le da a ella, lo desvía hacia otro lugar. Eso suele pasar. También, toda persona, cada una de nosotras que habla verdad, aprende y necesita corregir todo pensamiento erróneo o equivocado. Tenemos que reconocer y corregir pensamientos erróneos o creencias que no están alineadas con la verdad bíblica de Dios, la cual hoy instruye nuestras vidas. Es esencial que nosotras como mujeres permitamos que sea la palabra de Dios la que llene e inunde nuestros pensamientos y solo hablar conforme la palabra de Dios nos pide. Hay una porción en Mateo que nos habla justamente de eso, que de toda palabra ociosa darán cuenta los hombres en el día de juicio ante Dios. También es necesario que nosotras vivamos en obediencia a la palabra de Dios. Y esa obediencia que Dios nos pide es una obediencia a que demos testimonio al hablar y también en nuestros corazones que Dios es el Señor de nuestras vidas. La palabra del Señor en Mateo 5:16 nos hace un llamado justamente eso, a que nosotras seamos luz en medio de este mundo de oscuridad, a que nosotras resplandezcamos no con lo que nosotras somos, sino con lo que hoy vive en cada una de nosotras, que es la presencia de Dios y su palabra. Es importante que nosotras como hija de Dios tengamos presente que debemos permitir que la palabra del Señor transforme nuestras vidas. Como nos lo recuerda Pablo en la segunda carta a Corintios, en el capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen como por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu del Señor que te va a transformar, hermana. Es el Espíritu del Señor el que te va a permitir ser hoy una nueva criatura. Por eso podemos concluir y decir que cada una de nosotras como mujeres y como hijas de Dios debemos hablar verdad primero en nuestros corazones, porque como nos dice la palabra del Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Debemos permitir que la palabra del Señor transforme nuestros corazones para poder tener una vida que realmente nos pueda permitir estar ante la presencia del Señor. Y como preguntó David, ¿quién morará en tu monte santo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Nosotras como hijas de Dios podamos decir, Señor, gracias, porque a través de tu palabra, hoy como hija tuya, yo puedo entrar y estar en tu santuario, pero también, amado Dios de los cielos, puedo estar en comunión y en tu presencia. Gracias por seguirnos.